Yo soy Melanie Espinosa, estudiante de sexto año de medicina. Y hoy día vamos a ver un tema muy bonito que es filtración glomerular. Pero antes de empezar con el tema en sí, vamos a dar una introducción de algunas cosas que ustedes tienen que conocer en sistema renal. Empezamos. Bien, primero vamos a hablar de lo que es la homeostasis de líquidos corporales. Donde, como ustedes recordarán, o ya les habrán enseñado, es que el agua corporal total representa el 60% del peso, ¿no?, de promedio de un ser humano. El peso que siempre se maneja en los libros es 70 kilos, ¿no? Y el 60% de 70 kilos es 4.2 litros. Entonces, el agua corporal total se va a dividir en dos, que va a ser los líquidos extracelulares, o el fluido extracelular, que va a representar un 20%, y el fluido intracelular, que va a representar un 40%. Ahora, en el compartimento extracelular, nosotros vamos a encontrar lo que son los líquidos intersticiales y el plasma, ¿no? El líquido intersticial corresponde a un 15%, ay, perdón. Ya. Y lo que es el plasma, que se encuentra pues en la sangre, representa un 5%, ¿no? Y bueno, el fluido intracelular, lo que vamos a encontrar pues son los elementos formes en un 4% y en contenido en los tejidos en un 36%. ¿Qué es lo que me importa a mí? Pues son los fluidos extracelulares, ¿no? Porque es lo que nosotros vamos a ver cuando, por ejemplo, sacamos exámenes, ¿no? Como un AGA o un examen de sangre, o en general, es lo que a mí me importa, entonces tenemos que conocerlo. Ahora es importante mencionar de que estas proporciones que vemos acá no van a ser, o sea, es como una idea general, ¿no?, de un ser humano promedio, como les mencioné, pero esto va a depender y va a variar también según el grupo etario, ¿no? Es muy diferente en varones, en mujeres, en niños, en ancianos o, por ejemplo, en embarazadas, ¿no?, donde fisiológicamente van a ir cambiando estos porcentajes. Por ejemplo, vemos que en el primer caso, un infante, ¿no? Los sólidos, a diferencia de nosotros, por ejemplo, no están en un 40%, sino están en un 25%, ¿no? Y el fluido extracelular es mayor, ¿no? Bueno, el fluido intracelular se mantiene. Ahora, por ejemplo, en un joven ya aumenta su líquido intracelular, ¿no? En un anciano aumentan los componentes sólidos y se reduce el líquido intracelular. Vemos en un varón joven, ¿qué es lo que vamos a ver? Vemos que, por ejemplo, los sólidos se mantienen. Es básicamente nosotros nos guiamos de este ejemplo, ¿no?, en los libros de fisiología. Una anciana, ¿qué es lo que va a aumentar? Van a aumentar sus componentes sólidos, ¿no? Y, por ejemplo, al último, en una embarazada. En una embarazada lo que va a aumentar van a ser los líquidos intracelulares. Bien. Ahora, como les había mencionado al inicio, el agua corporal total, si le sacamos este porcentaje al peso, nos va a salir que aproximadamente tenemos 42 litros, ¿no?, de agua. De los cuales habíamos mencionado que el 40%, o si multiplicamos 0.4 por el peso corporal, le va a dar 28 litros. Entonces, en el líquido intracelular tenemos 28 litros. Y en el líquido extracelular, de la misma forma, sacamos el 20% del peso corporal y me va a salir el 20% de 70, ¿no?, que sería 14 litros. Ahora, ¿por qué es importante? El líquido extracelular es lo que nosotros conocemos como el medio interno, el cual tiene una característica importante, que tiene que haber homeostasis en el medio interno. Acá tenemos un ejemplo, o más o menos intentando esquematizar lo que estamos mencionando, y tenemos una célula, ¿no? Entonces, lo que está dentro de la célula es el líquido intracelular, ¿okay? 28 litros. Tenemos el plasma, ¿no? Y el intersticio, ambos componen el líquido extracelular, y habíamos visto que el plasma solamente representa un 5%, ¿no?, que en este caso sería 3.5 litros, y en el intersticio está el 15% restante, ¿no?, que son los 10.5 litros. Y vemos que entre estos compartimentos va a haber un flujo de agua y electrolitos. ¿Y qué es lo que tiene que
a ver en el medio interno, que está compuesto por el intersticio y el plasma, tiene que haber lo que es, como he mencionado, homeostasis. Y para ello, pues tiene que haber equilibrio de iones y de osmolaridad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo son los componentes de los iones. Vemos, en el líquido intracelular vamos a ver, bueno, tenemos sodio, potasio, cloro, bicarbonato, proteínas en ambos compartimentos. La diferencia está en las concentraciones, en cómo se encuentran estos. Como ustedes tal vez ya han visto en su primer año, siempre es importante recordar cuál es la concentración o qué iones predominan en el compartimento extracelular y qué iones predominan en el intracelular. Cuando nosotros hablamos de extracelular, ¿qué se nos viene a la mente? Sodio y cloro. Siempre acuérdense de eso, porque es lo que está en mayor cantidad ahí. Y en el intracelular, el que está en mayor cantidad es el potasio. Bien. También es importante que recuerden los valores, pero los valores del líquido extracelular, ya que cuando yo, por ejemplo, hago un examen de sangre, estoy extrayendo sangre, que pertenece pues justamente al líquido extracelular. Por lo tanto, vamos a ver estos valores, no tengo que manejarlos. Tal vez han escuchado de lo que es el AGA, que es un análisis de gases arteriales, donde pues se extrae una muestra de sangre arterial, ¿no? Y lo que se busca ver es las concentraciones de estos iones, ¿no? ¿Qué valores tengo que conocer yo? Por ejemplo, el sodio, que está en una concentración de 135 a 145, entre esos valores. El potasio, de 3.5 a 5.5. El cloro, 95 a 105, en promedio 100, ¿no? Y bueno, en el líquido intracelular, como hemos mencionado, el más abundante es el potasio. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque como verán, yo les había comentado de que tiene que haber pues un equilibrio de iones y osmolaridad. Y otro principio es de que tiene que haber electroneutralidad. Es decir, que deben haber la misma cantidad de cargas positivas como negativas. Y eso tiene que cumplirse pues en ambos compartimentos. Entonces, vemos en el líquido intracelular quiénes son iones positivos, el potasio y el sodio. ¿Quiénes son negativos? Cloro, bicarbonato y las proteínas. Y por ejemplo, acá vemos que las proteínas están en mayor cantidad, ¿no? 4 milimoles. En cambio, en el líquido extracelular solamente 0,1. Entonces, esta cantidad de potasio, bueno, con sodio, que no representa mucho valor, ¿no? Principalmente el potasio, que es de 120 a 150 mil equivalentes, se compensa, estas cargas positivas se compensan con estas cargas negativas de las proteínas. Y ahora nos vamos al líquido extracelular. ¿Quiénes tenemos en abundancia? Tenemos el sodio, ¿no? Y el sodio, ¿con quiénes se va a compensar? Entre, bueno, la suma de las cargas negativas del cloro y de las proteínas que también tienen carga negativa, ¿no? Entonces, decimos que en ambos compartimentos hay electroneutralidad. Ahora, otros conceptos que tienen que recordar acá son tres conceptos. Es el concepto de osmolaridad y el de tonicidad. Primero vamos a ver lo que es la osmolaridad y la osmolaridad. ¿Por qué? Porque ustedes en sus prácticas tal vez, o en sus clases, han escuchado pues que el término que comúnmente se usa es el de osmolaridad, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre eso? Básicamente son las unidades, ¿no? La osmolaridad son la concentración de la cantidad de miliosmoles por litro de agua. En cambio, la osmolaridad es la cantidad de miliosmoles por kilogramo de agua. En una solución diluida, el litro de agua equivale al kilogramo de agua. Pero en líquidos corporales hay una diferencia del 10%, no son iguales. Por lo tanto, no podemos decir o no podemos usar estos términos como si fueran iguales, aunque van a ver que siempre lo usan como si no hubiera distinción entre ellos, ¿no? En sí, el término que deberíamos manejar es el de osmolalidad, ¿no? Y que curiosamente es el menos usado. Y para que yo pueda calcular la osmolalidad tenemos una fórmula, ¿no? Acá ya empezamos con las fórmulas en renal. Tienen que, bueno, esto lo van a ver en varios años y probablemente, bueno, estoy segura que se les va a quedar, ¿no? Que es multiplicar 2 veces la concentración de sodio más la concentración de glucosa entre 18 más el nitrógeno ureico en sangre, ¿no? Que es el boom, entre 2.8, o también se puede calcular, en vez del boom, ya, en vez del boom yo podría poner urea,
entre 6. No, perdón, entre 18. Uy, entre 6, perdón, sí. Y con esa fórmula yo podría calcular la osmolaridad plasmática, ¿no? Dependiendo de si me dan el boom o si me dan la urea. Y el valor promedio que debe tener es de 290, ¿no? Que, bueno, va un intervalo de 285 a 295 milosmoles por kilo, ¿no? Por kilo, porque estamos hablando de osmolaridad, ¿no? Esa es la osmolaridad plasmática. Y también tenemos lo que es la osmolaridad plasmática efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque los solutos que tenemos principalmente, aunque me van a dar a nosotros una importancia numérica, es el sodio y la glucosa, ¿no? El boom o la urea, es más, en muchos problemas, cuando les pongan resolver, ni siquiera les van a dar el valor. Básicamente, pues como son valores pequeños en décimas, entonces no afectan mucho el valor total, ¿no? Entonces, la osmolaridad plasmática efectiva es solamente multiplicar 2 por el sodio más la glucosa entre 18. Y ahora vamos a ver un concepto más, que es el de la tonicidad. ¿Qué es la tonicidad? ¿Y cuál es la diferencia con la osmolaridad? La tonicidad es lo que a mí me va a permitir mover el agua. Porque muchos decimos, ¿no? El agua se mueve de menor a mayor concentración. Perdón, de mayor a menor concentración. Y bueno, luego escuchamos el término de isotónico, hipertónico, hipotónico. Y ahí tal vez puede ser que nos surja esa duda, si es que alguna vez han tenido. Entonces podemos definir a la tonicidad como la osmolaridad que se va a comparar de una solución en comparación con la osmolaridad del plasma, ¿no? Entonces podemos decir que algo es isotónico, que este componente es isotónico si es que tiene la misma concentración de solutos, ¿no? y de agua, ¿no? Isotónico. Hipotónico cuando tiene muy poca concentración de solutos. Hipertónico, demasiada concentración de solutos. Y de acuerdo a ello, de acuerdo a la concentración de solutos, es lo que me va a permitir a mí mover el agua, ¿no? Si yo tengo un medio hipotónico, es decir, bajo en concentración de solutos, pues el agua básicamente ingresa al interior de la célula, ¿no? La célula se hincha. Y si tengo un medio hipertónico, el agua sale, ¿no? La célula se hace pequeñita. Esos conceptos. ¿Y cuál es la diferencia con osmolaridad? Básicamente la osmolaridad simplemente es la concentración de solutos, ¿no? La concentración de solutos, pero la osmolaridad como tal no es el movimiento, no me permite el movimiento del agua, sino es la tonicidad. Bien. Ahora vamos a ver la parte de sistema renal, más o menos sus funciones, ¿no? Para que tengan una idea. Y cómo vamos, y después de esto vamos a ya llegar al tema de filtración glomerular como tal. Si tienen alguna pregunta, ¿sí? Normal, escriben por el chat o si no, me pueden interrumpir, no hay problema. Bien, el sistema renal es un conjunto de estructuras involucradas en la regulación hidroelectrolítrica del medio interno y la formación de la orina. Ya habíamos visto que el medio interno está formado por el líquido extracelular, ¿verdad? Bien, acá tenemos, bueno, un riñón, un corte, eh, donde pues vamos a ver las funciones del sistema renal. ¿Cuáles? Regular el volumen y la concentración del líquido extracelular, ¿no? Del medio interno. Regular el equilibrio electrolítico, ¿no? Acá vamos a ver la reabsorción, por ejemplo, de iones, ¿no? El sodio, potasio, cloro, bicarbonato, fosfato, ¿no? También regula el equilibrio ácido-base. Cuando lleven su capítulo de respiratorio, van a ver el tema ácido-base, ¿no? Donde vamos a tener desequilibrios pues, a nivel respiratorio y a nivel renal, ¿no? A nivel renal es cuando es algo más metabólico, ¿no? Principalmente está relacionado con la acidosis metabólica, y que es como nuestro segundo sistema de compensación, ya que primero nuestro cuerpo va a intentar compensar estas alteraciones ácido-base por medio del sistema respiratorio, y ya cuando no puede va al sistema renal, ¿no? Y a un compromiso metabólico. Y además excreta desechos metabólicos, como tal vez una función muy conocida, ¿no? Excreción de eh, desechos nitrogenados principalmente. Bien, pero además el sistema renal tiene funciones endocrinas. Y acá tenemos una hormona, lo que es la eritropoyetina, la cual
va a estar secretada por células intersticiales peritubulares. ¿Cuál es la función? Como dice, ¿no? Eritropoyetina. Su función es estimular la eritropoyesis en la médula ósea. Esta eritropoyetina, pues, va a actuar a nivel nuclear, acá vemos, y va a estimularse cuando hay hipoxia. La hipoxia va a hacer que nosotros secretemos o sinteticemos un factor, ¿no? Que es el HIF, ¿no? Que es el factor inhibidor de hipoxia. Este factor se va a estimular y acá viene la eritropoyetina, ¿no? Sintetizamos eritropoyetina y de esa forma, pues en un ambiente donde hay poca concentración de oxígeno, estamos en hipoxia, por ejemplo en la altura, ¿no? En la altura disminuye el FiO2. Estamos en una concentración de hipoxia, entonces nuestro sistema renal lo que va a hacer es estimular la eritropoyesis, mayor cantidad de glóbulos rojos. Esa es la explicación. Y otras funciones es la activación de la vitamina D. Eso también lo van a ver en su capítulo de renal y van a ver que la vitamina D tiene dos puntos de activación. Su primer punto de activación es a nivel del hígado y el segundo es a nivel renal. En el primero yo tengo la 25-hidroxivitamina D y cuando ya pasa al riñón va a ser la 1,25 dihidroxivitamina D, que es la vitamina D activa, la que ejerce las funciones en el cuerpo que van a ver también, que tiene que ver con la regulación del calcio. Además, va a participar en la síntesis de prostaglandinas y dopamina. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, la dopamina, ¿no? Van a ayudar a mantener el flujo sanguíneo a través de la vasodilatación de arterias aferentes, eferentes e interlobulillares. Y por último va a participar en lo que es el metabolismo de la gluconeogénesis, ¿no? Y la cetogénesis. Bien. Ahora, si hacemos un cortecito, ¿no? En el riñón, nosotros intentamos ampliar lo que es una nefrona. Ustedes habrán escuchado, es la unidad fisiológica del sistema renal, del riñón. Y la nefrona va a tener partes, que es la corteza, ¿no? La membrana externa e interna. Acá tenemos lo que es un conjunto, un ovillo de capilares, donde se va a formar, pues, vamos a tener el componente del glomérulo. Tenemos el glomérulo y la cápsula de Bowman. Acá tenemos la cápsula de Bowman, y la cápsula de Bowman, pues, después de eso se continúa con lo que son los túbulos, con el túbulo proximal. Y una porción del túbulo proximal es el túbulo contorneado proximal. Después de eso seguimos el recorrido y vienen las asas de Henle, ¿no? Perdón, el tubo contorneado, sí está bien, las asas de Henle delgada y gruesa. Seguimos el recorrido y viene el túbulo contorneado distal. Y por último ya viene el sistema de conductos colectores. Bien, es importante que ustedes conozcan los componentes de la nefrona y también, como un dato adicional, les puedo mencionar de que existen tipos de nefrona, que van a ser lo que son las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. A ver, lo apunto acá. Las nefronas, las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. ¿Quiénes son las más abundantes? Son las nefronas corticales. ¿Cuál es su característica? Es que acá las nefronas van a tener asas de Henle más cortas. Y en las nefronas yuxtamedulares, pues están en menos cantidad. Acá las asas de Henle van a ser más largas, y al ser más largas, las tasas de filtrado glomerular van a ser mayores. En cambio, en las nefronas corticales, donde sus asas de Henle son más cortitas, la tasa de filtrado glomerular va a ser menor. Y otra diferencia es que, y la más importante de hecho, es que las nefronas yuxtamedulares van a tener lo que son vasos rectos. En cambio, las nefronas corticales, pues no hay estos vasos rectos. Eso es algo importante. Bien. Entonces, ampliamos esta imagen, que es el glomérulo renal.
Bien, el glomérulo renal va a estar compuesto pues, por el corpúsculo renal y la cápsula de Bowman. Y acá ahorita vamos a ver los componentes. Ahí está. Tenemos, ¿no?, la cápsula de Bowman, el glomérulo. Y bueno, todo esto a nosotros nos va a representar tanto el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle y el tubo contorneado distal y el sistema de conductos colectores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, después de ver la función que vamos a explicar después, que es el filtrado glomerular, va a darse o va a formarse lo que es el ultrafiltrado. Y el ultrafiltrado finalmente va a dar lugar a la orina. Pero vamos a ver, antes de empezar con el tema en sí, las funciones de estas. La función del corpúsculo renal es la filtración glomerular, que ya vamos a verla a mayor detalle. La función de todos los demás, que es el túbulo proximal, distal, asas de Henle, es tanto la reabsorción y la secreción. Va a haber la reabsorción de agua y solutos y la secreción de sustancias de desecho. Y bueno, antes de pasar ya al tema, vamos a ver una fórmula que nos va a ayudar a entender un poco estos conceptos, tanto de filtración, reabsorción, secreción, y un último concepto que es de excreción, ¿no? Entonces nosotros decimos que la excreción, que es ya la eliminación de sustancias de desecho, es si yo restara, ¿no?, la filtración menos la reabsorción, y a eso le sumara la secreción, que también son sustancias de desecho, ¿no? Bien. Entonces ya pasamos a lo que es la filtración glomerular, el cual, eh, como ya vimos acá, se va a dar en el corpúsculo renal. Entonces vemos al corpúsculo renal nuevamente, pero acá ya es a mayor detalle. Vamos a tener lo que es la arteriola aferente. Acuérdense de aferente porque va de afuera hacia adentro, ¿no? Aferente afuera. Entonces son los vasos sanguíneos, o bueno, la arteriola que ingresa al corpúsculo renal. Y la arteriola que sale es la arteriola eferente. Y entre ellas se va a formar un enmarañado de capilares glomerulares, ¿no?, donde pues tenemos el glomérulo renal, lo que le rodea es la cápsula de Bowman, y esta cápsula de Bowman va a tener dos capas. La primera, que es la capa parietal, la capa más externa, y la capa más interna es la capa visceral. Y esta va a estar compuesta, y aquí vamos a encontrar a los podocitos o pedicelos. ¿Y por qué se llaman así? Porque pues tienen formas de pies, ¿no?, como si fueran piecitos. Y este espacio que vemos acá es el espacio de Bowman. No confundan la cápsula de Bowman y el espacio de Bowman. ¿Y por qué es importante este espacio? Porque acá, pues, la porción de plasma que va a llegar a este espacio de Bowman, es lo que nosotros conocemos como filtración glomerular. Y bueno, esto lo vamos a ver después, este cuadrito. Primero vamos a explicar, pues acá ya empezamos con unos cálculos, ¿no? Como, bueno, la característica de renal es hacer cálculos, básicamente, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de conceptos, lo que es, por ejemplo, flujo plasmático renal efectivo, tasa de filtrado glomerular. Entonces, atentos acá. Y bueno, si tienen una hoja o algo para seguir con los cálculos, sería bueno. Tenemos lo que era el gasto cardíaco, ¿no? Si se acordarán, bueno, el gasto cardíaco era volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos el gasto cardíaco que es de 5 litros por minuto. Ahora, de este porcentaje de gasto cardíaco, de estos 5 litros, se va a dividir pues un porcentaje para varios órganos. El porcentaje que le corresponde al riñón es el 20%. Entonces, el 20% de 5 litros es de 1 a 1.2 litros por minuto. Ese porcentaje de sangre va a llegar al riñón. Y eso se conoce como el flujo sanguíneo renal. Hasta ahí está sencillo. Seguimos. Si yo multiplico esto por 1 menos el hematocrito, ¿qué es? ¿Por qué ese valor? ¿Por qué multiplico 1 por menos el hematocrito? Porque es la porción de plasma que le va a llegar al riñón, ¿no? Porque solamente el 20% es toda la sangre. La porción de plasma es 1 menos el hematocrito. ¿Cuánto me va a salir? 600 mililitros por minuto.
Este valor se va a conocer como el flujo plasmático renal, porque es la porción de plasma, ¿no? Flujo plasmático renal. Ahora, a estos 600 mililitros por minuto, yo lo multiplico por el 20%. ¿Por qué? Porque esa es la tasa de filtración. Entonces, si yo multiplico eso, va a ser de 120 a 125 mililitros por minuto. Y este valor es muy importante, ya que siempre les van a preguntar, y se conoce como la tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, a mí mi rotación de semiología, una de las primeras preguntas que me hizo mi doctor es, ¿cuánto es el valor de la tasa de filtrado glomerular? Y el valor en promedio, pues, es 125 mililitros por minuto, puede ser 120, también es válido, ¿no? Así que acuérdense, 120 mililitros por minuto. Ahora, de este valor, nosotros, pues si multiplicamos por, estamos en minutos, ahora queremos llegar a días, pues multiplicamos por 60 por una hora y por 24, ¿no? Por 60 por 24 para llegar al día. Y vamos a ver que se obtiene un valor de 180 litros por día. ¿Qué me va a representar esto? Acá. Y acá. Lo que me va a representar, pues, es la cantidad de litros, ¿no?, que filtra el riñón por día, lo cual se conoce como el ultrafiltrado. Pero de ahí, del ultrafiltrado, después de las funciones que habíamos visto, que es la reabsorción y la secreción, solamente orinamos de 1 a 2 litros por día. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué orino un litro por día si filtro 180 litros? Justamente porque casi el 99% de todo este filtrado se va a reabsorber. Entonces, solamente nosotros excretamos el 1%, ¿no?, que es 1 a 2 litros por día. Y acá sale un nuevo concepto, que es la fracción de filtración. ¿Cómo yo voy a calcular esto? Que es la tasa de filtrado glomerular, que es más o menos 120, hay que ponerle sobre el flujo plasmático renal, que es 600. Divido 120 entre 600 es 1 entre 5, ¿no?, que sería más o menos 0,2, ¿verdad? Perfecto. Ya, 0,2. Pero acá es importante hacer una acotación de la tasa de filtrado glomerular, la cual, pues, esto es un promedio, de un adulto varón promedio. Pero esto va a variar también según la edad y según el sexo. Vamos a ver que, pues, esto, por ejemplo, en niños, obviamente sus riñones recién se están desarrollando, entonces la tasa de filtrado glomerular va a disminuir. ¿Cierto? Van creciendo, aumenta, y luego ya en la senectud va disminuyendo otra vez. Y ahora sí. Ahora, acá es importante también que conozcan la barrera de filtración. ¿Cómo será o en qué componentes intervienen en todo este proceso de la filtración? Ya que hemos visto algo general y algo se podría decir en macro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel micro? ¿Qué pasa con las estructuras? Bien, entonces tenemos nuestro glomérulo. Acá tenemos nuestro glomérulo. Listo. Si nosotros hacemos un poco de zoom, tenemos pues la membrana basal glomerular y sus orificios capilares, ¿no? Todos estos puntitos. Hacemos zoom a esta parte y tenemos a la membrana basal glomerular. Sacamos una microscopía electrónica, que es lo que se vería acá. Pero, Melanie, ¿qué vemos acá? Bien, vamos a hacer, intentado esquematizar esto con dibujitos para que se acuerden las estructuras. Acá tenemos primero la membrana basal glomerular. Acá tenemos, bueno, esta es la sangre, ¿no? Acá yo tengo pues la sangre, la luz capilar. Tenemos la membrana basal glomerular. ¿Qué más? Acá está el endotelio. Esto es el endotelio. Y estos espacios que hay es un endotelio fenestrado. Yo creo que ya van a señalar sus nombres. Y este es el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular. Y acá tenemos pues esto, ¿no? Esto que serían, esto que serían los podocitos. Esto sería pues el capilar. Esto sería la luz. Y todo esto, bueno, sería la membrana basal glomerular. Bien, tenemos los podocitos y el espacio entre los podocitos, que es la hendidura de filtración.
Ahora, entre los podocitos, acá a nivel micro que no se ve acá, bueno, en la microscopía electrónica, pues van a ver ciertas estructuras, proteínas principalmente. Que, por ejemplo, tenemos la pecaderina. La pecaderina, luego vienen estas estructuras, que es la nefrina. A los costados tenemos el C2AP. Acá tenemos las podocinas, las cateninas, ¿no? Proteínas Z y las actinas. Entonces, todas estas estructuras componen o son parte de la hendidura de filtración. ¿Y por qué es importante? Porque esta hendidura de filtración, de acuerdo pues, a sus características, va a permitir en mayor o menor medida el pasaje de proteínas, de ciertos iones, en fin. Entonces, se podría decir que básicamente el componente más importante de esta barrera de filtración van a ser pues las hendiduras entre los podocitos. Entonces, ¿quiénes son finalmente los componentes? Vamos a ver, la primera barrera que es el endotelio fenestrado. Fenestrado porque tiene estos espacios. Hay varios tipos de endotelio, uno de ellos es el fenestrado. ¿Y cuál es, dónde se ubica? En el sistema renal, siempre les preguntan eso. También tenemos la segunda barrera, que es la membrana basal glomerular. Y por último tenemos una tercera barrera, que es el diafragma de filtración o hendidura de filtración. Bueno, ya les mencioné los podocitos, que para mí es el más importante, y bueno, no solamente para mí, es el más importante, como les decía, ¿por qué? Porque de acuerdo a las características del diafragma o hendidura de filtración, va a permitir el pasaje de ciertos iones, de ciertas proteínas. Y estos proteínas, iones, tienen que cumplir ciertas características para poder pasar, que ya vamos a verlas a continuación. La membrana basal glomerular, que ya vimos, el endotelio y un componente más, que es el glucocálix, ¿no? Que no siempre lo menciona, pero también interviene en la barrera de filtración. ¿Por qué? Porque el glucocálix, pues, tiene cargas negativas. Como ustedes recordarán, la estructura de la célula tiene cargas negativas. Entonces, ¿qué va a permitir el pasaje de quién? De cargas positivas. Y ahorita vamos a ver eso en una esquemita. Bien. Y bueno, estrellita porque ese es el componente más importante de la barrera. Ahora, ¿quiénes son los componentes del ultrafiltrado? Hemos visto en una imagen anterior que nosotros teníamos el ultrafiltrado, que era más o menos 180 litros por día, y después de eso, después de la reabsorción y de la secreción, teníamos 1 a 2 litros por día, que finalmente era la orina. Recuerden que el ultrafiltrado no es igual que la orina, ¿no? Recuérdense eso. Otros piensan que es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero, ¿quiénes son estos componentes del ultrafiltrado? Es el agua, los residuos como la urea creatinina, iones como sodio, potasio, cloro, bicarbonato, y moléculas orgánicas como glucosa o aminoácidos. ¿Y por qué les digo que no es lo mismo? Por ejemplo, ¿en la orina debe haber glucosa? No. Por eso es diferente la orina al ultrafiltrado. El ultrafiltrado es antes de que se dé la reabsorción y secreción. Nosotros vamos a reabsorber casi todo el porcentaje de glucosa. Vamos a reabsorber sodio, vamos a reabsorber potasio. Por eso esto no es orina. En el ultrafiltrado tenemos bastante cantidad de glucosa, bastante cantidad de creatinina, urea. Y acá es lo que les decían, que quién va a determinar qué sustancias, qué moléculas se filtran y quiénes no. Era justamente uno de ellos era el glucocálix, ¿no? Por sus cargas negativas. Pero también tenemos otros factores, que puede ser el peso y el radio. Peso, carga y radio. Acá tenemos, bueno, una molécula pesada y es una molécula pequeña, o de bajo peso molecular. ¿Quiénes va a pasar? La molécula pequeña, la molécula de bajo peso molecular, porque van a poder pasar por la hendidura de filtración. ¿Quién más? Las cargas. ¿Quiénes pasaban? Las cargas positivas. ¿Por qué? Porque el glucocálix tenía cargas negativas. Cargas negativa con negativa no va. Entonces pasan las cargas positivas, pasan moléculas de bajo peso molecular. Y acá vemos el radio. ¿Quiénes van a pasar? Bueno, obviamente las moléculas con un radio pequeño. Y estas no.
Y ahora tenemos un concepto más que van a ser la presión de filtración. Y acá van a recordar, si es que ya han visto, lo que son las fuerzas de Starling, donde tenemos la presión hidrostática, las presiones oncóticas, tanto del capilar como del intersticio. Pero ahora si extrapolamos esto al sistema renal, vamos a hablar de, cuando hablamos de capilar, vamos a hablar de capilar glomerular, ¿no? Ya. Entonces, la tasa de filtrado glomerular, la tasa de filtración glomerular va a depender de la filtración, de la presión de filtración efectiva. Y esta presión de filtración va a ser impulsada por la diferencia que va a haber entre presión hidrostática y osmótica, o también llamada osmótica. Bien. Oncótica. A ver. Ya. Entonces tenemos acá lo que es nuestro capilar, ¿no? Un vaso sanguíneo. Y acá tenemos el intersticio. Y en ambos compartimentos pues tenemos agua. Ahora, la fuerza que va desde desde el capilar sanguíneo hacia el intersticio es nuestra presión hidrostática. Cuando vean una P es presión hidrostática del capilar glomerular. Acá también tenemos agua en el intersticio. La presión que va de acá hasta este compartimento se va a llamar, es la presión del espacio de Bowman. Si lo extrapolamos al nivel renal, como les decía, el capilar es capilar glomerular y el intersticio, ¿quién era? El espacio de Bowman. ¿No? También va a ejercer una presión oncótica, ¿no? La presión de las proteínas principalmente, del capilar glomerular, que se opone que se opone a la presión hidrostática. Y tenemos una última fuerza, que va a ser la presión del espacio de Bowman, ¿no? Que va desde el capilar sanguíneo hacia el intersticio, la presión oncótica, perdón, presión oncótica. Y bueno, traslada los solutos, ¿no? Las proteínas principalmente. Ahora, en el sistema renal, esta presión oncótica del espacio de Bowman es nula, casi no se cuenta en la fórmula, ¿no? En lo que es la presión de filtración efectiva. Es nula. Por lo tanto, nuestra presión de filtración efectiva va a ser entre la suma y restas, ¿no? De estas presiones. ¿Cómo sería? Sería que nuestra presión de filtración va a ser igual a la presión hidrostática del capilar glomerular menos la presión hidrostática del espacio de Bowman, y todo eso lo vamos a restar con la diferencia entre la presión oncótica del capilar glomerular y la presión oncótica del espacio de Bowman. Pero como habíamos dicho, esto pues es cero, básicamente, no lo contamos. Entonces nuestra presión de filtración sería igual a 60 menos 10 menos 30. Y esto me daría a mí un valor pues más o menos de 60 menos 10, 50 menos 30, perdón, 20, ¿verdad? 20. Y en algunos libros van a encontrar el valor de 15, el valor de 10, el valor de 20, porque son números, como les dije, algunos cuentan esto y otros no cuentan. Los que cuentan, pues, lo van a encontrar con un valor de 10, una presión de 10, el total, y los que no cuentan, una presión de 20. Yo acá le puse en un cuadrito 10, ¿no? El valor normal, que sería una presión de 10 milímetros de mercurio, que sería la presión de filtración efectiva. Eso depende de si lo consideren o no lo consideren, y también depende de la literatura. Bien, entonces ya tenemos el concepto de barrera de filtración y el concepto de presión de filtración. Ahora vamos a ver un concepto más, que va a ser la regulación de filtración, que en sí ya es más o menos lo final. Y acá es importante que ustedes recuerden, o que esto es algo de lógica en sí. Vemos acá nuestro capilar, ¿no? Nuestra arteriola aferente y eferente. Y es importante que veamos todos los dibujitos para que se puedan entender. Miren, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una constricción, ¿no? Está disminuyendo el vaso sanguíneo se está contrayendo, no está disminuyendo su lumen. Entonces, hay una vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar pues menos sangre, ¿no? ¿Y qué es lo que
pasa, va a haber menor tasa de filtrado glomerular, lo cual es lógico, ¿no? La arteriola aferente se contrae, hace que pase menos sangre y por lo tanto hay menor tasa de filtrado glomerular. Bien. ¿Qué pasa? Al revés, cuando esta arteriola se dilata la arteriola aferente. Entonces, va a haber mayor tasa de filtrado glomerular porque va a pasar mayor cantidad de volumen, ¿no? Mayor cantidad. Ahora acá, ¿qué pasa cuando es al revés? Se dilata la arteriola eferente, ¿no? Esto está normal, llega todo normal, pasa para acá, pero acá es demasiado, ¿no? Entonces, acá es lo contrario a lo que habíamos visto acá, por ejemplo. Se dilata la arteriola eferente, entonces también, ¿qué es lo que va a pasar con la tasa de filtrado glomerular? Esta va a disminuir. Y acá vemos lo contrario, ¿no? Esta se contrae, nuestra arteriola eferente se contrae y la tasa de filtrado glomerular aumenta. ¿Por qué? Porque acá pues yo estoy teniendo una cantidad de volumen, la cual no se va a mover, es una cantidad de volumen estático. Y esto va a tener que ser dividido, repartido, ¿no? Entonces, si acá se va mucho volumen, entonces acá me va a quedar poquito. Igual acá, llega una cantidad de volumen, y si esto está con vasoconstricción, entonces va a poder eliminar solamente un poquito de volumen, ¿verdad? Poquito. Entonces todo lo demás se va a la tasa de filtrado glomerular. Por eso aumenta. Bien. Y acá vamos a tener algunos mecanismos cómo se regula la filtración glomerular. Primero es la autorregulación miogénica, también llamada el efecto Baylis, donde la presión arterial en las arterias renales nos dice que se va a mantener entre 80 y 180. ¿Por qué? Acá vemos. Si aumenta la presión, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, otra vez. Aumenta la presión, que hay vasoconstricción de la arteriola aferente. Si disminuye la presión, ¿qué hay? Vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces se autorregula, y eso es gracias a una autorregulación miogénica, ¿no? Entonces siempre la presión en las arterias renales se va a mantener de 80 a 180. Bien. Otro mecanismo de regulación van a ser las sustancias vasoactivas, ¿no? Ustedes sabrán que hay algunas sustancias que van a ser vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Y es importante que las recordemos. ¿Cuáles son vasoconstrictoras? La norepinefrina, la angiotensina 2, la endotelina, tromboxano. ¿Quiénes son vasodilatadores? El óxido nítrico, principalmente, la dopamina, que la habíamos mencionado al inicio, las prostaglandinas, la bradicinina, los péptidos natriuréticos, la acetilcolina. Y estas van a ejercer sus funciones, ¿no? Van a vasodilatar o vasoconstreñir tanto la arteriola aferente como eferente, en mayor o menor medida. Por ejemplo, vemos que la angiotensina 2 va a conseguir más la arteriola eferente. También vemos que las prostaglandinas van a actuar principalmente o van a actuar solamente en la arteriola aferente. O los péptidos natriuréticos, ¿no? También actúan solamente en la arteriola aferente. O la bradicinina en la arteriola eferente. Entonces, estas sustancias vasoactivas van a hacer esto, ¿no? Van a dilatar o van a hacer vasoconstricción o van a dilatar, ¿no? De acuerdo a lo que se necesite. También vamos a tener células mesangiales intraglomerulares. Y acá es importante que mencionarles el concepto de las células mesangiales, y acá a continuación nada más lo ponemos para que se entienda mejor el aparato yuxtaglomerular, lo cual también van a ver en renal qué es el aparato yuxtaglomerular y quiénes lo componen, ¿no? Si nosotros, bueno, para explicarles un poco, pues tenemos acá el corpúsculo, ¿no? El glomérulo con la cápsula de Bowman. Y acá tenemos lo que es la arteriola aferente, la arteriola eferente. Y acá, pues yo voy a tener esto, ¿no? Lleno de células. Bueno, ya, más o menos. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Ya, esto es pues el corpúsculo renal, ¿no? El corpúsculo renal. Acá tenemos la mácula densa.
Mácula densa. Acá tenemos, bueno, la arteriola eferente, ¿no? Y acá, por acá, ahí, acá, por acá, vamos a tener lo que son las células yuxtaglomerulares. Ya, estos son los componentes del aparato yuxtaglomerular. Bien, y una parte de ellos, uno de ellos es la mácula densa. Y la mácula densa pues se encarga de regular la tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo? Lo vamos a ver acá. Pues cuando aumenta la tasa de filtrado glomerular, ¿qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar pues sodio y cloro en el túbulo contorneado distal. Y esto pues lo va a detectar ¿quién? La mácula densa. Y la mácula densa va a hacer que se libere adenosina. ¿Qué era la adenosina? Acá vemos una más. La adenosina, ¿qué es lo que va a hacer? Miren lo que va a hacer en los vasos sanguíneos. Es un vasoconstrictor, ¿no? La adenosina va a hacer que la arteriola aferente se contraiga y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a reducir la tasa de filtrado glomerular. Así funciona la mácula densa regulando la tasa de filtrado glomerular. Volviendo acá, tenemos las células mesangiales intraglomerulares, ¿no? Que se encuentran aquí. ¿Y qué van a hacer las células mesangiales? Igual, cuando se contraen, reducen la tasa de filtrado glomerular. Cuando se relajan, aumentan la tasa de filtrado glomerular. Y tenemos acá lo opuesto a esto, ¿no? ¿Qué pasa si se reduce la tasa de filtrado glomerular? Reduce sodio y cloro en túbulo contorneado distal. La mácula densa lo detecta. ¿Qué es lo que hace? Entonces ya no va a liberar pues adenosina, no va a estimular la liberación de adenosina, por lo tanto se dilata. Disminuye la adenosina y ¿qué más? Va a aumentar el óxido nítrico. ¿Y qué es el óxido nítrico? Habíamos visto vasodilatador. Entonces aumenta el óxido nítrico, disminuye la adenosina y se vasodilata la arteriola aferente. ¿Qué más va a pasar? Se va a aumentar lo que es la renina. La renina también dicen que es una hormona, ¿no? Pero acá vamos a ver lo que es el sistema renina-angiotensina, ¿no? Que lo van a comentar cuando, bueno, ya han visto presión arterial y seguramente han visto el sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿no? Bueno, la adenosina pues va a estimular la liberación de renina. La renina pues sigue, ¿no? Estimula la formación de angiotensina 2, se forma la angiotensina 2 y la angiotensina 2 ¿qué era? Vasoconstrictor, acá, vasoconstrictor. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto sería pequeñito, ¿no? Pequeñito. Bien. Y por último tenemos el sistema nervioso autónomo. ¿Quién es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Qué es lo que va a hacer? El simpático a nivel renal, ¿qué es lo que ocasiona? Contracción de la arteriola aferente. Contracción. Por lo tanto, ¿qué habíamos visto? Si se contrae la arteriola aferente, ahí se reduce la tasa de filtrado glomerular. Y por último, vemos al sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es lo que hace? Relaja la arteriola aferente y por lo tanto aumenta la tasa de filtrado glomerular. Y bueno, chicos, eso sería pues todo lo que es la regulación de filtración. No sé si quieren que repita una parte, tal vez lo hice muy rápido, o si tienen alguna duda, encantada en responderles. Muchas gracias, Melanie. Creo que ha quedado claro. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta la pueden hacer, por favor.